Hoy voy a compartir un mensaje acerca de una palabra que Dios me entregó, porque a veces que estamos en situaciones difíciles, nosotros enfocamos toda nuestra atención en esa situación y se nos olvida lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Amén. Acabamos de escuchar a Ramiro cuando estaba dando su mensaje y lo único que pensaba era en ese texto que dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando uno escucha hablar una persona que ha sido transformada por el poder de Dios, que sabía que el mundo no daba un céntimo por él, porque igual que él nos hemos sentido muchos, aunque sean diferentes las situaciones, y Dios hace la obra de transformación, entonces se convierte en una persona agradecida. Voy a leer un texto que está en Hebreos capítulo 13 y versículo 15. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El libro de Hebreos, que en realidad es una carta, fue escrito, no sabemos por quién, no sabemos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Silas, otros que fue Bernabé, no sabemos. Lo que sí sabemos es que fue escrito, como dijo alguien, fue escrito por un judío, para judíos, para que dejaran el judaísmo y siguieran el cristianismo. Ese es el resumen del libro de Hebreos. Entonces, este texto que acabamos de leer fue dirigido a unos judíos que crecieron desde niños enseñándoles que no podían acercarse directamente a la presencia de Dios porque morían. Los judíos desde niños se les enseñaba que si no pertenecían a la tribu de Leví y si no pertenecían a la familia sacerdotal, por más de que quisieran, no podían entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo porque morían. Entonces, esto hacía que los judíos experimentaran en ocasiones el deseo de ir a la presencia de Dios a adorar, ir a la presencia de Dios para entregar su alabanza, pero encontraban una prohibición: solo puedes entrar hasta la puerta del tabernáculo. Se quedaban afuera en la puerta y ellos, imaginando qué sucedía en el lugar santo, con el deseo de tener el contacto con Dios en el lugar santísimo, pero solo se podían quedar con ese anhelo en el corazón. ¿Qué será estar en la presencia de Dios directamente? ¿Cómo será eso de que yo le hable a Él directamente y Él me responda? Esa era su sensación, pero había un impedimento: usted no puede. El escritor de Hebreos, en los versículos 10 al 14, está hablando acerca de algo que se llamaba el sacrificio de la expiación. Si usted lee los versículos anteriores, del versículo 10 al 14, el escritor está haciendo un recuento de ese sacrificio que hacía el sumo sacerdote una vez al año por los pecados del pueblo. Resulta que en Israel hay una fiesta que fue un mandamiento de Dios, que se llama el Yom Kippur, o el día de la expiación, que es una vez al año. El sumo sacerdote se tiene que preparar, se tiene que santificar él, porque va a entrar al lugar santísimo en favor de todo el pueblo. Y entonces dice que el escritor de Hebreos está diciendo: miren, en el Antiguo Testamento había ese sacrificio del día de la expiación, y les voy a decir más o menos cómo era. El sumo sacerdote
tenía que traer un becerro para presentarlo por sus pecados y por los pecados de su familia. Después de que presentaba eso, traía 2 machos cabríos. Y sobre esos 2 machos cabríos echaban suertes y escogía uno para sacrificarlo y otro para liberarlo en el desierto. El que lo sacrificaba tenía que derramar esa sangre en el tabernáculo. Y el que iba a ser liberado, eran confesados los pecados del pueblo y era liberado en el desierto. Sacrificio de expiación, que expiación significa que se cubre el pecado, pero no era una solución definitiva. Solamente se cubría para que la ira de Dios no consumiera al pueblo. Este macho cabrío que se liberaba en el desierto, después de que el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y empezaba a decir: Señor, perdona a tu pueblo por el egoísmo, perdona a tu pueblo por el chisme, perdona a tu pueblo por el adulterio, por las borracheras, por la fornicación, por la idolatría, y confesaba todos los pecados. Ese macho cabrío era liberado, y eso significaba la reconciliación. Con ese sacrificio de la expiación se entendía que se restauraba la relación del pueblo con Dios. Entonces era una celebración anual que por la palabra había un mes, el mes séptimo había un día, y ese día se paraba toda actividad en Israel porque era importante que el pueblo estuviera atento a lo que iba a pasar, porque el sumo sacerdote allí podía morir. El sumo sacerdote, si no se preparaba y no se santificaba, como decía la ley de Moisés, entraba con una cadena en el pie. Hacía las cosas como tenía que hacerlo y se estaba demorando más de lo normal, empezaban a tirar de la cadenita a ver si era que... Así era. El sumo sacerdote que se preparaba, o sea, estar en la presencia de Dios era algo exclusivo. Exclusivo. ¿Y qué pasaba si ese judío decía: yo quiero estar en la presencia de Dios? No puedes. Si eres de las otras 11 tribus, no puedes. Pero es que yo quiero y siento en el corazón un deseo de estar allá. Yo quisiera saber cómo es pasar esa cortina y entrar en el lugar santo y después pasar la otra y estar en la gloria de Dios en el lugar santísimo. No puedes. Lo que nos cuenta el sumo sacerdote. O sea que eso era un peso que cargaban las personas, porque has sido instruido toda tu vida diciéndote que eres el pueblo de Dios, que Dios está con nosotros, pero no puedes tener contacto con Él a causa del pecado. ¿Saben qué? Eso era una carga pesadísima sobre los hombros de aquel que anhelaba, porque el que no lo anhelaba, pues eso era... No le pasaba nada por su mente, era algo que no tenía sentido. Pero piense en la persona que quería tener un contacto directo con Dios y no podía. Recuerde que cuando Moisés va al monte Sinaí, después de que el pueblo de Israel es liberado, Dios da una orden de que ni siquiera los animales se acerquen alrededor de la montaña. Ni siquiera los animales. Y cuando la gente de Israel escuchó a Dios hablar con Moisés en el monte, y eran esos estruendos, esos truenos, esa voz de trompeta, el pueblo le decía a Moisés: habla tú con él, porque seguramente si nosotros quisiéramos escuchar esa voz, vamos a morir todos. El pueblo sabía que había una línea que no podían cruzar, por más de que quisieran. Entonces, el escritor de Hebreos menciona, ¿me pueden poner el verso por favor? Menciona algo que se dice el sacrificio de alabanza. Nosotros en castellano, mire cómo dice el verso nuevamente:
13:15, por favor. Nosotros en castellano entendemos la palabra sacrificio como algo que nosotros debemos dejar en favor o para recibir algo mejor, ¿cierto? Yo me sacrifico, digamos, tengo un trabajo terrible, pero el padre de familia dice, yo me sacrifico por los míos, ¿cierto? Estoy sacrificando tal vez tiempo, fuerzas, estoy sacrificando cosas para que mi familia tenga lo que necesita, es decir, por algo mejor. Sacrifico algo por algo. Eso es lo que nosotros entendemos por la palabra sacrificio. Recuerde que el título del mensaje es sacrificio de alabanza. Nosotros entendemos que vamos a ceder, entendemos que vamos a ceder algo que es importante o que tiene mucho valor, pero para conseguir algo que tiene un valor mayor. Mire lo que dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Entonces, la palabra sacrificio, acuérdese que esto fue escrito para un pueblo judío. Esa palabra para ellos no tenía el significado que tiene para nosotros, sino que esa palabra sacrificio significa acercarse más a Dios. Cuando ellos tenían un sacrificio que hacer, ¿era para qué? Para acercarse más a Dios. Y lo que está diciendo ahí es acérquese más. Y ahora la otra palabra, la palabra alabanza. Esa palabra alabanza nos habla de ofrecer gratitud, una ofrenda de gratitud. Ahora, si unimos las dos palabras en ese significado que tiene o que tenía para los judíos, sería acercarnos a Dios para ofrecer una ofrenda de gratitud. Mire, cuando dice el fruto de labios, mira que dice, es decir, es como explicar lo anterior, es decir, que Dios espera de nosotros, o Dios le está hablando al pueblo diciéndole que debe de brotar de los labios de la persona palabras de gratitud, ¿cierto? Pero vamos a ver si nosotros pensamos, bueno, ¿por qué yo debo estar agradecido? Y ahora tenemos que entender los demás elementos que están en ese texto. Los demás elementos son, el primero, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Mire, recuerda el peso que tenían sobre los hombros esas personas de las 11 tribus de Israel. ¿Usted quiere entrar a la presencia de Dios? No puede. ¿Usted quiere saber qué hay en el lugar santísimo? No puede. ¿Usted quisiera hablar directamente con Dios? No puede. Esa persona estaba así, porque le enseñaron desde niño que Dios era lo más importante. Sin embargo, usted no puede. Usted no puede. Y el escritor de Hebreos le está diciendo en los versículos 10 al 14, les está diciendo, ¿se acuerdan del sacrificio del Yom Kippur? ¿Se acuerdan de ese sacrificio para el perdón de pecados? Pues ese sacrificio era temporal y era una sombra de lo que había de venir. Hay un cordero perfecto que hizo el día de la expiación de una vez y por siempre. Y el escritor de Hebreos le está diciendo, nosotros estamos viviendo los días posteriores al sacrificio. Ya no tenemos que estar dependiendo del sumo sacerdote que entre al lugar santísimo con sangre ajena, porque hubo uno que se presentó con sangre propia y no se presentó en el lugar santísimo, sino que dice, entró en el cielo mismo. Y entró en el cielo mismo para quitar definitivamente el pecado, la barrera que nos separaba de Dios. Y todas las personas, este mensaje es para esas 11 tribus que no podían entrar. Y todas las personas que crean en ese sacrificio van a poder entrar al lugar santísimo. ¿Por qué?
Porque cuando Él dijo en la cruz, consumado es, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, significando que todas las personas de las demás tribus y de todos los pueblos de la tierra podían tener acceso directo a la presencia de Dios. Y entonces yo me imagino cuando esas personas de las 11 tribus escuchaban este mensaje. Por eso evangelio significa buena noticia. ¿Qué más buena noticia que usted ya no necesita depender del sumo sacerdote para decirle, dígale a Dios esto? No, usted puede entrar. Ahí está esa cortina rasgada, entre. Usted tiene acceso a la presencia de Dios y ese acceso es por medio de Él. Jesús es el motivo por el cual nosotros debemos estar profundamente agradecidos. Jesús es la razón por la cual nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia sin temor alguno de que vamos a morir en el intento. Porque en la escritura vemos cómo cuando el rey David iba a trasladar el arca del pacto y la iba a llevar a Jerusalén a su forma, a su manera, sin tener en cuenta lo que estaba escrito, y el arca del pacto iba a caer y Usa extendió su mano para frenarla, murió inmediatamente. Y también sabemos que cuando los dos hijos del sacerdote Aarón entraron en el lugar santo para ofrecer un fuego que Jehová no les pidió, es decir, entraron con una forma de adoración inaceptable. El día de su promoción, formados toda la vida para ese día, murieron los dos. Pero ya no. El escritor de Hebreos les está diciendo, se acabó esa barrera. Y entonces Él les está diciendo, eso es un motivo para acercarnos a Dios con alabanza, un motivo para acercarnos a Dios con adoración. Pero ahora vamos a llevarlo a la práctica, a lo que nosotros vivimos. Resulta que cuando nosotros estamos en medio de un problema, en medio de una situación difícil, en medio de una situación que nos supera, las cosas no nos salen, las cosas van mal. Nosotros teníamos unos planes y se cambiaron. Creíamos que íbamos a llegar en cierto tiempo a alcanzar una meta que nos pusimos. Y resulta que todo va mal y todo va a peor. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hago yo para estar agradecido como dice ahí? Mire lo que dice, siempre. En otras versiones dice en todo tiempo. ¿Cómo hago yo para estar agradecido con Dios si las cosas no van como yo sueño, como yo he esperado, como los propósitos que me he trazado para alcanzar en el año, y veo que se acerca noviembre, diciembre y tengo que decir, este año tampoco fue? O me visita la situación difícil, económica, espiritual, física por una enfermedad. Y entonces yo, ¿cómo hago para estar agradecido con Dios en todo momento y siempre? El versículo 14 antes de esto dice que nuestro paso por esta tierra es un paso temporal, que nosotros tenemos una ciudadanía mejor y más excelente, y eso es un motivo de adoración en todo tiempo. Y eso se logra a través del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros pensamos, está bien, estoy pasando por un momento difícil, estoy pasando por una prueba que me supera, están llegando los años en los que yo había dicho, cuando tenga cierta cantidad de años voy a lograr esto, voy a tener esto, y llegan esos años y no lo hemos logrado. El escritor de Hebreos dice, estemos agradecidos con Dios en todo tiempo, porque el problema más grande de la humanidad ya fue resuelto en Cristo Jesús. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Nosotros a veces
hacemos paisaje, volvemos paisaje el estar en la casa de Dios. Hacemos como que esto no tiene el valor o la relevancia que debe tener. Pero si nos detenemos un momento, como decía Ramiro, a mirar el antes y el ahora, a mirar cómo nosotros éramos miserables antes de tener a Cristo en nuestra vida. Si nosotros miramos cómo Dios ha ido construyendo alrededor de nosotros una familia, y no solamente hablo de la familia que nos dio, sino la familia de la fe. Si nosotros miramos cómo Dios en detalle cuida de nosotros cada día, como nunca nos falta un alimento en la mesa, como nunca falta un techo para protegernos del calor y del frío, como nunca falta el vestido, como nunca falta el aliento para levantarnos de una cama, como podemos respirar sin depender de un respirador, tantas cosas para agradecer. Pero el pueblo de Dios, en todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, tuvo que decirle al pueblo: tan pronto te has olvidado de las obras que he hecho por ti, tan pronto te has olvidado de todo lo que he hecho para sacarte de Egipto. En el Nuevo Testamento también, cuando Dios sana a los leprosos, ¿se acuerda? Esos 10 leprosos. A Jesús le duele el corazón por la ingratitud de ese pueblo, por el que Él obra maravillas y milagros, y solamente uno de los 10 vuelve para decirle: Señor, gracias, gracias. Y lo que Dios está pidiendo de su pueblo es eso: sacrificio de alabanza. Acércate a mí con una ofrenda de gratitud. Acércate a mí para decirme: Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad. A veces nos quejamos por el empleo y hay otro que lleva meses o tal vez años buscándolo. Señor, gracias por mi empleo. Hay esta ropa tan fea. Hay personas que no tienen para vestirse. Mire las imágenes en internet, personas como cambian botellas de refresco para hacerse unas sandalias. Como a veces las personas buscan en cosas que para nosotros son desecho, buscan cómo hidratar su cuerpo. Motivos para agradecer. Si nosotros nos detenemos por un momento, un día estaba yo en mi habitación hablando con Dios y protestando por cosas. Y el Señor me hizo como una cámara de 360 grados y me empezó a mostrar cosas para decirme: yo he hecho mucho por ti. Y a veces son cosas pequeñas, pero motivos para agradecer hay muchos, iglesia.